Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio que ofrece la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, tenga toda la información, esa de interés que tanto le interesa a su familia y a su bolsillo. Hoy vamos a continuar y seguramente durante buena parte de lo que resta del año al tema de la reforma tributaria, pero lo vamos a hacer por capítulos, por áreas, por propuestas de las que se están discutiendo en este momento, que ya llegó el proyecto de reforma tributaria al Congreso de la República y pues ya se inicia en firme la discusión. Hoy vamos a hablar del tema del IVA, también del tema del impuesto al consumo, del impuesto a las bebidas azucaradas, del impuesto a los cigarrillos y también del famoso monotributo, que son impuestos indirectos que de alguna manera afectan también el bolsillo de todos los hogares y de todos los colombianos. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio el doctor Julio Roberto Pisa. Él es uno de los miembros de la comisión de expertos que estuvo también aquí acompañándonos cuando nos hizo esa explicación de la propuesta que le entregaron al gobierno a comienzos de este año sobre la reforma tributaria. Doctor Pisa, un gusto tenerlo de nuevo y bienvenido. Gracias por la invitación, John Jairo. Un gusto. Está con nosotros también la doctora Claudia Barreto. Ella es la presidenta ejecutiva nacional de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Son más de 4.000 empresas del sector de restaurantes afiliadas a su gremio. Doctora Barreto, un gusto tenerla aquí en Conversemos de Economía y qué bueno hablar de los restaurantes y de todo esto que tanto se discute en la reforma tributaria. Muchísimas gracias, John Jairo, por esta gentil invitación y claro que sí. Va a estar con nosotros desde Cali, vía Skype, el señor Raúl Londoño Cuellar. Él es el representante de Azotenderos que se encuentra en Cali. Señor Cuellar, muy buenas noches y bienvenido a Conversemos de Economía desde Cali. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes, John? Pues muy bien, sí señor, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos este espacio aquí en Conversemos de Economía. También tendremos en otros puntos de la ciudad al presidente de FENALCO, el gremio de los comerciantes, al doctor Guillermo Botero. Doctor Botero, muy buenas noches. Muy buenas noches, un cordial y afectuoso saludo a todos los televidentes en la noche de hoy. Muy bien, y también va a estar con nosotros el ministro de Salud. Muchos se preguntarán, pero reforma tributaria, el ministro de Salud, ¿qué tiene que ver? Pues mire, el ministro de Salud ha sido fundamental en esta construcción también, por lo que él ha llamado reforma o impuestos saludables, y es precisamente en lo que tiene que ver con el impuesto a las bebidas azucaradas y también los impuestos a los cigarrillos. Ministro doctor Alejandro Gaviria, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Conversemos de Economía. Buenas noches, John Jairo, a usted y a los televidentes, complacido de acompañarlos nuevamente en el programa Conversemos de Economía. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía, por darnos esta oportunidad y por abrirnos este espacio para hacer esta discusión. Antes de arrancar, el doctor Pisa y doctora Barreto, que están ustedes aquí en nuestros estudios, nosotros también invitamos a esta conversación a los colombianos. Lo primero que le preguntamos para saber qué tanto se han informado de todo este tema de la reforma tributaria es les preguntamos en las calles si ellos creen que efectivamente se va a gravar con IVA, sí o no, la canasta familiar. Veamos qué respondieron los ciudadanos. Sí creo, porque ya lo pusieron en todos los productos, ¿no? Que es el 16% y 9% de impuesto, que miro que es como injusto para la economía que tenemos en nuestro país. Sí, considero que sí, porque como está la situación ahora, entonces lo creería muy conveniente y muy seguro. Bueno, yo considero que no deberían colocarle IVA a la canasta familiar porque hay muchos alimentos que son muy costosos y es muy difícil para la gente adquirirlos. Con el IVA esto se incrementaría aún más y pues sería más difícil que accedieran las personas que no lo tienen, y los que lo tienen pues sería algo contradictorio porque tendrían que pagar un poco más de lo que ya están cancelando por los productos de la canasta familiar. Pues no se sabe, porque según las noticias parece que no le van a poner impuesto, pero el gobierno a última hora define las cosas que no han de ser. Sí, por la reforma tributaria, puesto que el gobierno quiere implementar esto para quitarle la plata a las personas con pocos beneficios. Pues con la reforma que se está aplicando podemos esperar cualquier cosa por parte del gobierno, debido a que el hueco fiscal que hay es muy grande y van a tomar medidas y van a tomar de cualquier lugar
para acumular recursos y llenar ese hueco que está ahí, ¿no? Para cubrir esa deuda. Existe la posibilidad, no habría que descartarla. No, pues yo pienso que eso no es lo que está en la propuesta. Lo que pasa es que hay una campaña de desinformación como con lo de la paz que beneficia a unos grupos económicos que no quieren que los toquen. Entonces yo pienso que pues la gente tiene que leer lo que están proponiendo como pasó con lo de la paz, o si no nos van a volver a engañar los mismos. Sí, ya que el gobierno siempre tiene un pretexto para quitarlo lo de los pobres. Pues ahí está la opinión de los ciudadanos. ¿Qué opinan ustedes sobre esto que respondieron los ciudadanos? Yo creo que aún hay muchos confundidos, muchos creen que sí se va a grabar la canasta familiar y otros creen que que efectivamente no se va a grabar, otros dicen que hay mucha desinformación. Doctor Pisa, usted que estuvo en la construcción de lo que es este proyecto. Sí, evidentemente esto requiere pedagogía y no es sencillo. En realidad el IVA está en los precios de todo lo que compramos, así es, eso no hay que desconocerlo ni pasar por alto. Y aumentar el IVA, por supuesto, aumentar los precios de todos los bienes y servicios. Y la propuesta de la comisión en realidad sí era gravar la canasta familiar. Había unas razones técnicas, el gobierno no propuso eso. De manera que en realidad el proyecto lo que propone es aumentar la tarifa de lo que está grabado. Pero lo que se llama canasta familiar, comida, medicamentos, salud, educación, transporte, no está grabado hoy, no va a estar grabado con la propuesta. La propuesta en realidad el fuerte es 3 puntos de lo que está grabado hoy. De manera que lo primero que habría que decir es canasta familiar no está grabada, no se propone grabar. En el caso de ustedes, del gremio de ustedes, ¿hay alguna parte que se considere canasta familiar que esté incluida en esta reforma? Sí, evidentemente el sector gastronómico hoy por hoy es uno de los 3 mayores compradores de insumos, casi todos vinculados a la canasta familiar. Tal como lo mencionaba el doctor Pisa, efectivamente el gobierno escuchó diferentes voces y un poquito distanciándose del concepto o las recomendaciones que emitió la comisión de expertos, afortunadamente escuchó diferentes voces y no incluyó la denominada canasta familiar dentro de aquellos productos que van a ser cobijados con reforma tributaria en esta oportunidad. De todas formas, hay que hacer un tránsito en el legislativo y esperamos que por lo menos este punto se mantenga tal como es la decisión del gobierno nacional. Muy bien, quiero preguntarle a don Raúl, el representante de los tenderos, de Asotenderos en Cali, frente al tema del IVA y la canasta familiar, ustedes como tenderos, la percepción que ustedes tienen, lo que dice la gente es que ¿cómo está el IVA para la canasta familiar, de acuerdo a la reforma tributaria? Bueno, el IVA para la canasta familiar, en los sectores que atendemos en las tiendas de barrio, que es estrato 1, 2 y 3 en su gran mayoría, pues va a golpear bastante fuerte esos 3 puntos. Porque es que el efecto que se viene con la gasolina también afecta eso bastante por el asunto del transporte. Entonces, pues nosotros consideramos de que lo mejor es que hay productos de la canasta familiar que los que están grabados hoy en día con el 16%, que de pronto se pueden dejar lo mismo o excluirlos para poder favorecer un poco la demanda de los productos, porque es que un 16% a un 19%, eso ataca mucho la demanda en los sectores que son de bajos ingresos. Entonces lo que estamos buscando es que haya más demanda de productos. Más demanda de productos significa más producción y hay más mano de obra. Sin IVA está la carne, el pollo, la leche, el queso fresco, los huevos, el ganado, el pescado, el cerdo, cuadernos y libros, los animales vivos, los abonos, todo lo que tiene que ver con la salud, medicamentos, lo que tiene que ver con la educación, transporte público, el gas, el carbón, el petróleo, las aguas minerales, la maquinaria agrícola, el internet fijo para estratos 1 y 2, quedarían sin IVA,
los computadores de menos de 1 millón de pesos, las tabletas y teléfonos inteligentes de menos de 650.000 pesos, las primeras viviendas, las viviendas de menos de 800 millones de pesos. Esto uno puede ver, esto es canasta básica pura. ¿Por qué ustedes proponían, doctor Pisa, que se grabara la canasta familiar? Bueno, había dos razones. Una es porque Colombia grava solamente la mitad de los bienes y servicios y la mayor parte de los países graban todo, y países latinoamericanos. ¿Por qué razón? Porque por cuenta de esa lista que usted leyó, por no cobrarle coloquialmente a la gente pobre, los ricos tampoco pagan. Es que los ricos también consumen salud, educación, transporte, etcétera. Entonces, muchos países, para resolver ese dilema, lo que hacen es gravar a todo, y con lo que recogen de la gente rica dan subsidios específicos a la gente pobre para compensarles lo que han pagado por el IVA. Digamos, esa es una fórmula que realmente lo que logra es una mayor equidad, que se recoge más dinero y se focaliza más el gasto. Esa realmente era la razón por la cual se proponía la ampliación de la base. Pero bueno, el gobierno no la aceptó. Bueno, que ya eso no en materia para hacer un poco de claridad, el servicio de restaurante, porque uno a veces ve IVA, a veces ve el impuesto al consumo. Eso ¿cómo es que funciona? ¿Se cobra IVA por servicio e impuesto al consumo? ¿Por qué? No, en la reforma del año 2014 se dio también igualmente esta discusión, y el sector gastronómico efectuó una propuesta al gobierno y al legislativo que por el tipo de operación que se desarrollan en los restaurantes, en donde hay algunos que por el menú que utilizan, las cartas, algunos están en sus propios locales, no le generan IVAs. Y la idea en su momento dado de parte del gobierno era ampliar el recaudo en este sector. Para esas condiciones entonces se determinó impuesto al consumo, pero hay otro gran sector dentro del sector de la restauración que es más conocido como grandes cadenas, pero que realmente es irrelevante si son grandes cadenas o no. Hay un grupo importante de restaurantes que manejan un volumen alto de IVAs, generan IVAs por los arriendos, porque muchos de sus insumos, que no solamente estamos hablando de productos agros, sino de compra de su menaje, cristalería, están cargados de IVA y perderían esos IVAs porque el impuesto al consumo es no descontable, es no deducible, no se puede deducir de ninguna manera, por lo tanto esos IVAs se matarían el costo y generaban, tal como se les indicó en el 2014, un desequilibrio económico que no hacía viable esas operaciones. ¿Cuál fue la solución concertada con el gobierno y con el legislativo? Crear para este sector, que dicho sea de paso, es uno de los pocos sectores económicos que no goza de ningún tipo de incentivo ni exención, ni exención de alguna forma. Entonces se creó esa dualidad de que algunos pudiesen cobrar el impuesto al consumo de acuerdo a los datos de la DIAN expuestos en nuestro reciente Congreso Nacional de Restaurante, han sido eficaz porque pues le ahorra a la DIAN inclusive todo ese tema de inspeccionar y demás, porque es una regla sencilla. ¿Cuánto fue? Le aplicamos el impuesto al consumo y esto es lo que ustedes no tienen que pagar y punto. En el caso del IVA exactamente ocurre lo mismo, por eso se dio. Ahí tenemos un punto diferente, una diferencia importante con lo que expresó la comisión de expertos. Sabemos que muchos de ellos, bueno, todos, son grandes personas que tienen grandes conocimientos, pero sí consideramos que les faltó profundizar un poquito en el conocimiento interno de la operación de restaurantes con estas consideraciones que hay aquí en Colombia. Datos como por ejemplo que más del 75% de los restaurantes en Colombia se encuentran en establecimientos arrendados. Entonces, pueda que no afecten el impuesto al consumo como efectivamente ha quedado en este planteamiento de reforma, pero si se da ese incremento de 19 puntos en el IVA para todos los arrendamientos, en este caso comerciales, pues indiscutiblemente hay que entrar a analizar si se da ese desbalance, como quiera que esos 3 puntos adicionales no podrán ser deducidos de alguna manera para aquellos que pagan impuesto al consumo. En el caso
de las denominadas grandes cadenas, que la gente asocia grandes cadenas versus franquicias, concesión o autorizaciones, son generadoras desde el mismo servicio, desde los mismos pagos por ese uso de esas franquicias hasta esos arrendamientos, porque ese formato está muy dado para locales comerciales, en centros comerciales, cuyos costos no son. Pero esa es la propuesta de ustedes. La propuesta que nosotros le hicimos al gobierno nacional fue mantener esa dualidad para el sector de restaurantes, que no solamente paga IVA, impuesto al consumo, sino que una inmensa mayoría paga algo que se llama la contribución parafiscal, que corresponde al 1.5% del total de sus ingresos. Eso para poder deducir los IVAs sí, para que aquellos que sean grandes generadores de IVA los puedan deducir y pueda seguirse manteniendo ese equilibrio que se requiere en esta actividad, que como pueden ver todos los datos, las estadísticas de diferentes segmentos, Sí. del DANE, de la DIAN, es hoy por hoy uno de los 3 sectores mayor generador de empleabilidad. Pero como quedó la propuesta, ¿qué pasaría con los restaurantes si queda aprobada? La propuesta estuvo en ese artículo hasta la mitad del artículo, maravilloso, porque no hace modificación del impuesto al consumo, pero luego a renglón seguido colocaron la coma y manifestaron que se incluye como dentro de impuesto al consumo, que también lo deben pagar las franquicias, concesiones, autorizaciones, y de ahí pues las diferentes manifestaciones que en estos días en medios han expresado varios de los grandes negocios que están bajo este modelo en Colombia. Doctor Pisa, sobre eso puntual. Estoy de acuerdo con Gloria. En realidad, Claudia, en realidad el tema es que los grandes negocios que pagan franquicia al exterior y el arriendo que ella dice tiene IVA. Justamente cuando hay un producto excluido, no puede descontar el IVA que ha pagado en la cadena generacional. Entonces eso genera una distorsión, de manera que la propuesta de Claudia me parece razonable. Bueno, esta es la discusión precisamente en el Congreso para tratar de corregir. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación que ustedes desde la Comisión de Expertos hacen de ese incremento del IVA, teniendo en cuenta que prácticamente es el 70-80% de lo que consumimos los colombianos tiene el impuesto? Sí. Bueno, aquí hay que atender a algo que es esencial. El Estado cumple una serie de funciones fundamentales: justicia, seguridad, gasto social, salud, educación para la gente pobre. Es decir, y el gasto social cada vez se incrementa por distintas razones. Entonces, la razón por la cual el país necesita mayores recursos públicos tiene que venir de alguna fuente. En las reformas pasadas nos hemos concentrado en las empresas, y las empresas tienen una tarifa excesivamente alta, y eso atenta contra la competitividad de la actividad comercial. Entonces, la propuesta es que por el lado de renta no hay mayores recursos. Entonces, la única fuente adicional que queda es IVA, inevitablemente. El IVA es un instrumento súper poderoso, porque en verdad todos los que consumimos bienes y servicios los pagamos en los precios. Entonces, esa fue la razón. Se necesitan recursos y hay que usar el vehículo, digamos, más eficiente, que es el IVA. La razón es esa, digamos. Para uno poder tener recaudo del gobierno, el único impuesto al que hay que echarle mano es al IVA, y eso va a generar un impacto en la economía. Ustedes como dirigentes gremiales, ¿qué están viendo? Desde la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica consideramos que la medida no era exclusivamente hacer un aumento del IVA ni de cualquier otro impuesto. Nosotros creemos que el Estado colombiano debe hacer unos mayores esfuerzos en temas de su control fiscal, en el tema del déficit, y por supuesto un tema que puede que suene a cliché, pero que cada día ustedes, los medios de comunicación, evidencian día a día todos los temas de corrupción, de la pérdida de recursos. Ahí hay unas fuentes importantes de desviación o cualquier término, digamos, jurídico que conlleve a que no es eficiente con esos recursos que se tienen. Indiscutiblemente también hay un tema de informalidad. Este es uno de los sectores en donde la informalidad se evidencia desafortunadamente. Somos uno de los 3 tipos de negocios que más se montan en Colombia, pero que igualmente no tienen duración en el tiempo, porque se estrellan con una realidad, y es que al frente abren en un garaje, montan un restaurante, exacto, pero sin no solamente las normas técnicas que le aplican al negocio de restaurantes, sino sin esas condiciones de tributación y de formalidad fiscal también. Hay que hacer unos esfuerzos. Nosotros
en primera instancia no compartimos ese incremento de IVA. Sabemos que el concepto general que son los tributos es la fuente realmente de sostenimiento del Estado, dividida en impuestos, tasas, contribuciones. Si analizamos los otros conceptos de tasas y contribuciones o de otros impuestos, vemos que muchos municipios y departamentos año tras año generan resoluciones de prescripción de temas como los prediales, pero como los lo demás. que menos daño Entonces, causa es cuando todos tenemos que pagar. Es que también, claro, yo no entiendo la posición de los gremios y yo entiendo la posición es, suya, y es normal que los gremios, como pasa en todas las reformas, comiencen a pelear por su pedacito, pero yo creo que hay que pensar un poco más en el país, pensando, más cuando se pierden 23 billones de pesos de ingresos petroleros. Exacto. Pero el tema, entonces siempre es la discusión del gasto, de la corrupción. Pensando en esos esfuerzos, precisamente, don Jairo, estaríamos dispuestos a apoyar como una segunda opción ese incremento del IVA, pero de manera gradual. Es decir, que de aquí en ciertos tiempos se haga la gradualidad. Ahora también tenemos que pensar que se viene con una promesa desde hace varios años del desmonte del impuesto del gravamen financiero, cosa que ya no va a suceder y que ahí también... Porque uno mira, doctor Pisa, y será un tema de un debate siguiente, es que claro, ellos todos pelean por el IVA, pero el beneficio en renta y el alivio que van a tener las empresas en renta, usted no me dejará mentir si no es algo importante. Muy importante. La tarifa va a bajar para estos 2 años, 4 y 6 puntos para las empresas grandes y para las demás 2 puntos, y va a quedar en 32% por el 19. Sí, eso es un poco los esfuerzos que uno a veces pide a las empresas también. Pero creo que don Raúl Londoño tiene una pregunta desde Cali. Don Raúl. No tanto una pregunta, lo que quiero hacer recordarles lo siguiente, y es que cuando durante el gobierno del doctor Uribe pasamos del 8 al 16%, y recuerden que eso habló de que iba a generar empleo, y el desempleo fue muy amplio, y el impacto económico hacia los sectores más populares fue bastante sentido. Lo que acaba de decir la señora, a mí me parece que tiene mucho sentido, y nosotros sí estaríamos de acuerdo que, de mi parte, yo estaría de acuerdo que el IVA fuera progresivo y que, por ejemplo, para el próximo año fuera nomás el 1%, el otro el 1% al otro y el otro 1%. Y que en 3 o 4 años finalmente pudiéramos llegar al 19%. No cause lo que les trataba de decir hace rato, el problema fuerte sobre el desempleo y sobre, más que todo, sobre la producción. Y la producción de estos bienes es lo que genera que pueda dar empleo suficiente en el país. Pues bien, aquí ya surgió una primera propuesta aquí en Conversemos de Economía, que por lo menos sea un aumento gradual. ¿Usted iba a anotar algo, doctor? Sí, voy a aclararle a don Raúl esto. Las tiendas que venden comida en estado natural, cebolla, papa, arroz, eso no tiene ninguna variación. Aquí no se está proponiendo aumentar eso. La carne, el pescado, nada tiene IVA, como lo aclaró John Jairo al comienzo. ¿Qué podría tener un impacto de 16 a 19? No todos los productos, el papel higiénico, posiblemente ese tipo de productos, las máquinas de afeitar, pero hay unos que tienen una tarifa diferencial de 5, café, chocolate. Entonces, digamos que miremos un poco que el efecto no es todo, porque todo, digamos aquí también hay que advertir cómo, aprovechando esto, muchas personas suben el precio de todo. Yo creo que eso no es correcto. No han hecho bailazos aquí en la doctora, que eso pase en los restaurantes. Entonces el corrientazo va a subir, además el corrientazo que se hace con papa, yuca, carne, arroz, nada de eso va a tener IVA, pero eso sí suben el precio a partir del 1 de enero diciendo que es culpa por el tema del IVA. Pero déjenme ahora atender al doctor Guillermo Botero, el presidente de FENALCO, que ya también está con nosotros, para poder compartir con él sus opiniones sobre esta reforma tributaria, que ha sido una persona bastante crítica. La primera pregunta es: ¿por qué este aumento en los impuestos? ¿Por qué esta propuesta termina afectando o va a afectar al sector del comercio, doctor Botero? Los impuestos indirectos perjudican seriamente al sector comercial porque son los que más evaden. Entonces, el comerciante tiene que competir contra las personas que son ilegales, son informales, son contrabandistas. Eso le genera un inmenso perjuicio al comercio organizado. Aquí estábamos discutiendo con nuestros invitados, con el doctor Pisa, precisamente ese aumento del IVA al 19%, ¿qué tanto impacto y en qué sectores se puede sentir a nivel de comercio?
Bueno, verdaderamente el comercio con relación al IVA actúa como un cajero de la DIAN, es decir, recauda de un consumidor ese IVA y posteriormente le hace entrega a la DIAN. El problema es la competencia desleal que genere ese incremento en el impuesto. Y vuelvo y reitero, tiene uno que competir contra los informales que no lo cobran, contra los ilegales que tampoco lo cobran, contra los contrabandistas que no lo pagan y contra los lavadores de dinero que finalmente lo que hacen es a través de productos que introducen ilegalmente al país, lo vuelven dinero que acaba finalmente entrando al flujo o al torrente circulatorio de la economía colombiana, lavando de esta manera esos recursos. En su concepto, entonces, ¿aumento de impuestos es sinónimo de informalidad? Yo pienso que sí, porque es que no es suficiente las medidas antievasión que se están tomando. El señor ministro vive muy ilusionado con la factura electrónica, pero es que resulta que los evasores no producen factura, o sea que eso no soluciona el problema. En cualquier papel dan un recibo por concepto de la venta, no incluyen el IVA, y el pobre comerciante formal que sí está en factura electrónica, que sí paga el IVA, que sí paga todos los impuestos, está sufriendo un perjuicio que, a decir verdad, es bastante grande. Pero el gran damnificado, el gran lesionado en su bolsillo es el consumidor final, que tiene que pagar un IVA prácticamente un 20% más caro de lo que pagaba en el año inmediatamente anterior. Mire, doctor Botero, permítame, porque yo sé que usted pues, nos ha atendido y ya tiene que retirarse, hacerle la pregunta de un tema controversial que es las bebidas azucaradas. El gobierno tiene unas razones de salud, también pues unas razones obviamente de recaudo, pero usted ha dicho que esto se va a reflejar no en el tema de la salud, sino en la quiebra de los tenderos y que esto va a afectar a los tenderos. ¿Por qué? Claro, el impuesto a las bebidas azucaradas genera un doble perjuicio. Uno, primero al consumidor, que va a pagar entre 900 y 1 billón de pesos, 900.000 millones y 1 billón de pesos. Y del otro lado, el tendero, que se le van a caer las ventas, van a descender significativamente, perdiendo participación de mercado, y obviamente el otro perjudicado es el fabricante, que va a vender muchísimo menos. Por último, doctor Botero, en su concepto, en últimas, esta reforma tributaria sí va a terminar afectando la canasta familiar de los colombianos con estos nuevos tributos. Con esta reforma tributaria se afectó la canasta familiar, claro, porque algunos productos que estaban incluidos ingresan al segmento del 5%. Y otros productos, como las bebidas gaseosas, pues van a ser gravados no con IVA, porque ya tiene un IVA del 16%, que va a subir al 19%, sino adicionalmente con otros productos. Y además hay una cosa que preocupa mucho, que es un impuesto ecológico a la gasolina que hace que se encarezca el transporte. Al encarecerse el transporte, todos los costos suben y consecuentemente el precio de los productos. O sea que la inflación de enero y febrero del año 2017 va a ser una inflación bastante alta, según se puede predecir hoy en día. Pues, doctor Botero, muchas gracias por sus apreciaciones sobre esta reforma tributaria. Estaremos muy atentos al debate, a lo que suceda, a lo que queda aprobado al fin, y seguramente volveremos a conversar con usted. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía. A ustedes muchísimas gracias por haberme invitado esta noche a participar en su programa. Les quedo muy agradecidos. Pues muy bien, doctor Botero. Bueno, comentemos aquí lo que ha dicho el doctor Botero. Primero, el tema de la informalidad, de la cual usted también había advertido, doctora Barreto. Pero aquí se han hecho muchas reformas tributarias, no es la primera vez que se hace. Inclusive desde Cali, don Raúl nos dice, en el gobierno anterior se subió el IVA del 8 al 16. ¿Qué pasó? La tal informalidad tampoco es que sea cierta. Entonces, y yo pues durante más de 18 años cubrí muchas reformas tributarias como reportero, y esto me parece el mismo discurso de siempre, y al final los efectos no son ni siquiera la mitad de lo que tanto advierten. Pero hablando un poco de esa informalidad, ¿sí puede ser un fomento de informalidad lo que puede pasar con esos 3 puntos adicionales en IVA? Nosotros, bueno, desde el sector realmente de restaurantes, tenemos la apreciación que el que va a ser informal, el que va a ser ilegal, el que va a ser evasor, el que va a ser contrabandista, lo es en cualquier escenario, sea que le coloquen condiciones benéficas o no.
porque eso no, consideramos que esa no es la naturaleza, que porque me aumenten o me disminuyan, entonces voy a cambiar mi comportamiento ético frente al desarrollo de mis negocios. En ese orden de ideas, pues nos diferenciamos un poquito en ese concepto, pero evidentemente esos nuevos que pueden estar pensando en desarrollar negocios, en el caso de nosotros, ya tenemos muchos de nuestros afiliados, grandes empresarios también que están vinculados al negocio de la industria gastronómica, han manifestado en una total incertidumbre, suspendo mis proyectos de ampliación, de expansión, porque no sabemos qué va a pasar. Eso nos afectó muchísimo en este semestre, y con las consecuencias que veníamos de un semestre no muy favorable por otros efectos distintos, como los dos paros, el agrario, el de transporte, el fenómeno del niño, etcétera, que incidieron en las cosechas y por lo tanto también se trasladó en el tema. ¿Qué nos preocupa? Sí, que temas como no extender o no aceptar un poco el tema del IVA para aquellos que sean generadores de IVAs, de cargas de IVA, a no poderlos deducir, eso, la gente tiene una percepción, y es que el famoso corrientazo es el más consumido en el segmento 1, 2, 3, pero hay otro comportamiento, y es que para el 1, 2, 3, visitar un centro comercial un fin de semana constituye su actividad de recreación. Claro, plan de familia, y generalmente acuden porque para ellos esa hamburguesa, ese perro caliente, esa pizza o cualquiera de estos elementos que muchas veces decimos que no es el corrientazo, constituyen su parte recreativa, van en familia. Entonces ahí es un tema por analizar. Al incrementarse temas como el IVA, siendo que más del 75% de estos locales, de estos negocios están en locales en arrendamiento, pueda que la papa, las cárnicos, el pollo, el frijol, etcétera, no fueron afectados, pero a ver, pero eso, seamos honestos, ¿cuánto representa el arriendo dentro de un restaurante? Está su fuerte es el arriendo. ¿Cuánto representan los costos el arriendo? Los costos más importantes dentro del negocio de restaurantes representan el tema de la nómina, el tema de los insumos, y luego viene el tema de los arrendamientos y los conexos del arrendamiento, como los servicios de energía y los servicios de agua y telefonía, porque es que, apreciado John Jairo, ¿pero qué porcentaje es? Estamos hablando aproximadamente del 2.5% del total de sus costos. Pero es que el 2.5% del total de sus costos, precisamente de unos estudios y unas comparaciones que con ayuda de la academia se hicieron hace varios años. Pero, y de un estudio muy interesante que colocamos a consideración de ustedes, que se llama Operación de Restaurantes, efectuado por un investigador de la Universidad de Los Ángeles, del Externado. Pero digamos que, John Jairo, para nosotros es importante no solamente decir es que mire, vamos a rebajar la renta, mire, el discurso es de siempre. El discurso es de siempre porque las causas no han variado. Y las causas no han variado es que por tratar el tema de la informalidad en un país en donde tenemos unos problemas de empleabilidad, genera un costo político, y desafortunadamente no todos han querido asumir ese costo político. Permítame hablar de otros temas, y es el tema de las bebidas azucaradas. ¿Ustedes lo propusieron en el proyecto o no? No directamente, pero como lo propuso el ministro, sí hicimos un análisis poniendo las cosas en pro y en contra. Bueno, yo quisiera preguntarle a don Raúl en Cali, representante de los tenderos, ¿qué tanto la venta de gaseosas, de bebidas azucaradas, de refrescos, impacta las ventas diarias de una tienda de barrio? Porque lo que se ha dicho es que esto no va a arreglar el problema de la salud, pero sí quebraría las tiendas de barrio. Poner 300 pesos por litro de bebida, de estas bebidas azucaradas, ¿va a impactar a las tiendas de barrio? Pues nosotros hemos calculado que el impacto en la primera semana puede estar en el 30%, que se pueden bajar las ventas. Pero eso es menos de 2 o 3 meses. Eso para nosotros creemos que va a estar entre el 2 y el 5% la baja en ventas. Eso ahí más o menos se va a mover.
Mire, porque eso, el que consume la gente que se consume 4, 5, 6 gaseosas, y llevan una botella de gaseosa para el desayuno, otra para el almuerzo, otra para la comida, y ahora hay casas donde uno ve que consumen demasiada gaseosa, y uno ve a los amigos, uno que con la diabetes, con una cosa, con la otra, y eso es todo eso es el diario vivir. Y hay muchos tenderos que uno dice, no lleve tanta gaseosa, ¿por qué no compra frutas y hace jugo? Pero el problema es que hay tanta cultura en el alto consumo de azúcar que hacen una olladita de jugo y le echan media libra de azúcar, entonces o le echan una panela, entonces sigue el mismo problema. El que es como la persona que está enseñada a fumar cigarrillos, que se fuma 1 o 2 cajetillas en el día. Eso pasa con el problema del consumo de bebidas azucaradas, de azúcar. No, entonces, para mí que eso es, de acuerdo a lo que hemos visto, eso queda con el tiempo, queda moviéndose ahí entre el 2 y el 5%. En su concepto, don Raúl, ¿es exagerado decir que el impuesto de 300 pesos por litro de bebida azucarada significa la quiebra de muchas tiendas de barrio? No, tampoco hay que llevar las cosas hasta allá. No, el tendero son de las personas, los tenderos son de las personas más conscientes sobre su actividad dentro de la sociedad y el aporte que hacen a esta sociedad. El tendero es consciente de todo eso y por eso no se va a quebrar una tienda. Una tienda se quebraría si lo que más está afectando en este momento a las tiendas, y es lo que yo esperaba que el doctor Botero dijera eso, son las grandes cadenas de superficie, la competencia desleal, es lo que está en este momento acabando con las tiendas de barrio y las está desplazando. Nosotros lo que estamos proponiendo es, con el monotributo que está demasiadamente bajito, con esa propuesta que hizo el gobierno, y esos rangos que estableció del monotributo, los tenderos o las personas que trabajan en ese nivel, pues ¿para qué necesitan un datáfono? No lo necesitan absolutamente para nada, porque son tan pequeñitas las ventas y el margen de utilidad es tan bajito que no se justifica. Es que no da ni siquiera para, como dice uno, ni para el bus. Y por otro, nosotros hemos propuesto una tabla totalmente diferente, que fue lo que se habló hace 4 años con el anterior director de la DIAN en una reunión allá en Bogotá. Y es que los tenderos estamos dispuestos a colaborar, pero con una tabla que nos permita realmente ser más competitivos. Del monotributo vamos a hablar un poquitico más adelante porque y será la parte final del programa y lo vamos a analizar con ustedes. ¿Todo eso estaba en la propuesta? Sí. El monotributo, ya vamos a hablar de ese tema porque quiero hasta ahora restablecer la comunicación con el ministro de Salud, con el doctor Alejandro Gaviria, a propósito de lo que estamos hablando del impuesto a las bebidas azucaradas. Lo primero, ministro, es que usted ha estado activo en esta discusión, es por qué esta reforma tributaria es importante para el sector de la salud. Yo quisiera resaltar 2 o 3 elementos importantes de la reforma tributaria en el área de la salud. El primero, y es que los medicamentos y la medicina en general, incluido las consultas, por ejemplo, están exentas de IVA. Esto es, la reforma tributaria no grava la salud, ese es un punto importante. La medicina prepagada, que tiene un IVA del 5%, conserva ese IVA de 5%, de hecho también es un hecho que vale la pena resaltar. Pero tal vez el más importante, y es que la reforma tributaria va a tener un efecto positivo sobre la salud por 2 razones. Primero, aumenta los recaudos, los recursos destinados al sistema de salud. Y segundo, la reforma tributaria trae o contiene un elemento interesante, innovador en nuestro país, que son los llamados impuestos saludables. Esto es, impuestos que no solamente tienen un objetivo de recaudo, sino que tienen también un objetivo de salud pública, impuestos que van a contribuir a la salud de los colombianos, en particular impuestos al tabaco y a las bebidas azucaradas, que van a inducir comportamientos favorables que van a ocasionar con el paso de los años en una mejoría o van a tener como consecuencia una mejoría de los indicadores de salud de los colombianos. Ministro, sáquenos de una duda, ¿el impuesto al consumo de las bebidas azucaradas en realidad sí puede impactar el consumo y reducir el tema de las enfermedades?
Hay un debate global alrededor de los impuestos a las bebidas azucaradas y lo primero que yo quisiera decir al respecto es que hace apenas 10 días la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus diferentes pronunciamientos, exhortó a todos los países del mundo a considerar impuestos a las bebidas azucaradas, en particular impuestos del 20%. Si uno repasa lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, repito, hace apenas 10 días, trae por ejemplo el siguiente dato. El consumo de 2 bebidas azucaradas al día aumenta el riesgo de diabetes hasta en un 100%. Los datos que yo tengo para el caso colombiano, que puedo mirarlos aquí, que yo son importantes, las bebidas azucaradas son causantes del 13% de la mortalidad por diabetes, del 5% de la mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares y el 1% de la mortalidad asociada con cáncer. Entonces, primer punto, yo creo que es importante para tenerlo en cuenta, hay una conexión causal epidemiológica y también una conexión sobre la que se conocen los mecanismos fisiopatológicos entre bebidas azucaradas y enfermedades crónicas no transmisibles. Ese es un punto importante. Por lo tanto, la disminución del consumo de bebidas azucaradas, sobre todo la disminución entre los hiperconsumidores, en quienes consumen 3, 4 y 5 bebidas azucaradas al día, va a tener sin duda un impacto favorable de salud pública. Ahora viene una pregunta adicional. ¿Qué tan efectivo es un impuesto para disminuir el consumo de bebidas azucaradas? Tenemos la experiencia de México que muestra que con un impuesto del 10%, en el primer año se disminuyó el consumo 6% y en el segundo un valor cercano al 12%. Las cifras que tenemos nosotros para Colombia, que han sido elaboradas por un conjunto de investigadores nacionales e internacionales, nos permiten hacer por ahora la siguiente predicción. Un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas tendrá asociado una disminución del consumo de hasta el 23%. Si uno junta las dos historias, una disminución del consumo y los daños a la salud asociados con el mayor consumo, podemos entonces concluir con base en la evidencia disponible que el impuesto es en efecto un impuesto saludable. Esto es que el impuesto disminuirá muchas de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Repito, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Pero en ese orden de ideas, ministro, entonces, ¿por qué no también el impuesto a la comida chatarra, a todas esas también que hacen mucho daño? ¿Por qué no se incluyó en la reforma entonces gravar todos y no solo una parte? Es una buena pregunta. Yo creo que con este tipo de impuestos saludables se abren nuevos espacios para el intervencionismo, para medidas de política pública. Yo creo que hay dos razones por ahora. Primero, el impuesto a la comida chatarra es más difícil de definir, en particular la base gravable, y la experiencia internacional, incluida la experiencia mexicana, que también incluyó un impuesto a la comida chatarra, ha demostrado que estos impuestos a la comida chatarra son más ineficaces o menos eficaces que los impuestos a las bebidas azucaradas. En este tipo de medidas uno tiene que ir avanzando poco a poco y en la reforma tributaria hemos priorizado los dos impuestos sobre los que existe mayor evidencia. Esto es, el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto al tabaco. Eso no significa que el país tenga que descartar hacia el futuro el impuesto a la comida chatarra, pero que sí, vuelvo y repito, estamos haciendo énfasis en esta reforma en particular en los impuestos para los que existe una mayor evidencia consolidada. En ese momento ustedes, ahí sí no estarían de acuerdo ustedes. No, nosotros no estamos de acuerdo en que se utilicen los mecanismos tributarios o impositivos para sensibilizar a toda la población sobre el consumo o no de un alimento. Mal podemos nosotros, no somos los expertos en venir a cuestionar o calificar las diferentes investigaciones e informes que el Ministerio de Salud ha emitido, pero sí creemos que cualquier tipo de alimento en exceso o su consumo en exceso o en defecto es de alguna manera nocivo para la salud. Déjame seguir con el ministro, era solo por el tema de la comida chatarra, pero déjame seguir con el ministro y ya seguimos. Nosotros consideramos que no existe comida chatarra, es un concepto que no corresponde a la realidad. Ok, ya lo discutimos. Vamos con el tema, ministro, del impuesto a los cigarrillos. Usted sabe que este tema de las bebidas azucaradas ha generado todo este debate y también lo que se ha venido proponiendo de este tipo de comidas, pero sobre los impuestos a los cigarrillos, ¿debería de ser más alto? ¿No cree que el gobierno se quedó corto con el tema de esta propuesta? Colombia tiene uno de los impuestos al cigarrillo más bajos de toda la región. En América Latina
solamente Paraguay tiene impuestos más bajos. El tema de los impuestos al tabaco, lo de los impuestos al cigarrillo, tiene una tradición muy larga. Hay cientos de estudios, una industria que ha mostrado que estos impuestos efectivamente reducen el consumo y tienen un impacto muy importante de salud pública y que le ahorran recursos al sistema de salud. En el tabaquismo, el sistema de salud en Colombia se gasta 4,2 billones de pesos al año. Por lo tanto, lo que hemos propuesto y lo que acogió la reforma tributaria es triplicar el impuesto al tabaco, lo que llama el impuesto específico. Pasa de 700 pesos para una cajetilla típica a un valor cercano al 2.100. Esto acerca el valor de una cajetilla de cigarrillos de Colombia al promedio de América Latina, ni siquiera nos pone como uno de los países con los impuestos más altos. Hay una preocupación inherente a este tipo de aumento de los impuestos que es el contrabando. Nosotros hemos examinado la experiencia de muchos países de la región. Quisiera citar el caso de Brasil, de México y otros más, incluso países europeos. Y en ninguno de estos países el contrabando ha aumentado de manera tal que contrarreste el efecto del impuesto. Los impuestos siguen teniendo un impacto importante sobre la reducción del consumo, ergo sobre la salud pública, a pesar de la presencia del contrabando. Ministro, por último, ya para dejarlo ir, el tema de los recursos, ¿cuánto va a determinar esta reforma tributaria en recursos para la salud? Yo creo que es importante señalar lo siguiente: la totalidad de los recursos de estos dos impuestos saludables, a las bebidas azucaradas y al tabaco, el recaudo para estos dos impuestos se aproxima a los 1,5 billones de pesos. La totalidad del recaudo, insisto, reitero, va a ser invertida en el financiamiento del sistema de salud, para pagar por la ley estatutaria de salud que va a ampliar los beneficios, que va a consolidar la autonomía médica y que va a garantizar una mayor integralidad y oportunidad en los tratamientos. Este es un punto muy importante. La totalidad del recaudo de estos impuestos se invierte en el sistema de salud. Y tenemos un doble efecto. Por un lado vamos a tener 1,5 billones de pesos adicionales. Por otro lado, nuestros cálculos todavía preliminares muestran que con los dos impuestos, en una perspectiva de mediano plazo, por allá en el año 2020, el sistema de salud puede ahorrarse anualmente 700.000 millones de pesos. Entonces tenemos dos efectos: un efecto positivo de recaudo de 1,5 billones y un efecto también positivo de menos gasto, de ahorro de 700.000 sumados. Esto implica recursos adicionales, podríamos decirlo de esta forma, superiores a los 2 billones de pesos para el sistema de salud colombiano. Pues ministro, muchas gracias por estar con nosotros, por estos puntos de vista y por estar también de nuevo aquí en Conversemos de Economía. Don Jairo, muchas gracias por la invitación, espero acompañarlo nuevamente en este importante programa. Y un saludo, por supuesto, a todos los televidentes. Muchas gracias, ministro. ¿Ustedes propusieron el impuesto a los cigarrillos, aumentar el tema del impuesto a los cigarrillos? Se acogió la propuesta. Tal cual como estaba. Veces, sí. Pero muchos dicen que fue tímida, que iba a ser más agresiva, porque el paquete de cigarrillo, inclusive en Estados Unidos, creo que vale 3 veces más que lo que vale en Colombia. O sea, el espacio hay. Colombia cobra $2 y en América Latina el promedio son 5 y en el mundo 6. Que el espacio sí hay para cobrar más. Y obviamente acompañarlo de mejores mecanismos de control a la evasión. Sobre lo que estábamos comentando aquí con la doctora Barreto del tema de Acogres, sobre la mal llamada, para colocarlo, comida chatarra. ¿Ustedes propusieron algo en este sentido de bebidas azucaradas, de comidas de estas que hacen daño a la salud, según pues los estudios? Una vez el ministro propuso esto, también hubo una cantidad de estudios del sector privado, contrarrestando, criticando la propuesta, la experiencia mexicana, etcétera. Entonces lo que hicimos en la comisión fue analizar las dos cosas y nos dividimos en realidad por dentro. Pero como el informe tenía una cierta política interna de nosotros de que fuera en consenso, entonces ahí aparece como una propuesta. Y una discusión, como un tema de discusión. Exactamente, y como poner los dos argumentos, analizándolos y tomando, digamos, dando elementos más bien, para que el gobierno lo propusiera, de manera que, en principio, estamos de acuerdo con el ministro. ¿Ustedes un impuesto de esos afectaría aún más el tema de la industria gastronómica? Realmente nosotros en el sector, el tema de los menús, ha también incorporado unos ingredientes, unas bebidas diferentes a las bebidas azucaradas. De hecho, hay muchos restaurantes que en sus cartas lo que tienen son jugos 100% naturales y coloca como adicional, a gusto del consumidor, si le añade o no el azúcar. De ahí, eso no quiere decir
que hacemos oposición a las reclamaciones o análisis que hacen nuestros amigos de la Federación Nacional de Comerciantes o los señores tenderos. Sin embargo, ¿en qué nos centramos nosotros? Escuchamos palabras más, palabras menos, la del ministro. Hoy son bebidas azucaradas, dejamos la puerta abierta para que en el día de mañana pueda ser cualquier cosa. Cualquier cosa es, por ejemplo, que no es discutido aquí en Colombia, el consumo importante de carbohidratos vía papa, arroz, por el mal llamado corrientazo. El día que algún estudio evidencie que existe por la obesidad alguna correlación con estos productos, será una medida porque hay un antecedente. Esa es nuestra real preocupación. Y si así hacemos extensiva, a mucha gente le hace daño las carnes rojas, entonces vamos a colocar el impuesto a las carnes rojas para efectos de control. Aquí creemos que hay que centrarse en la ejecución de unas políticas de sensibilización desde la niñez, en los buenos hábitos de consumo, porque finalmente es el consumidor el que le exige la oferta que se dan en los restaurantes, como en cualquier negocio, parte en principio es de los gustos del consumidor. Hay es que educar, concientizar, sensibilizar a ese consumidor, y ahí es donde vemos y analizamos dónde están esas campañas efectivas, eficaces, que busquen desde la niñez, desde los padres, desde la gestación, educar al consumidor en esas buenas prácticas alimenticias y no vía de impuestos hacer coercitivo estas medidas. Muy bien, pues esa es la discusión y será esa seguramente la discusión que se hará muy fuerte en el Congreso de la República. Y vamos con un tema que es nuevo y que ha sido novedoso, el monotributo, que también afecta a las tiendas de barrio, a los pequeños establecimientos comerciales, y sobre el cual ustedes hicieron la propuesta. Pero antes de explicar un poco la propuesta, y ya vamos con don Raúl también, el representante de los tenderos de barrio, para que nos cuente, porque también tiene una contrapropuesta. Es un poco, le preguntamos a los colombianos en las calles y a los tenderos si sabían qué era el monotributo, porque pues es algo novedoso para todos nosotros. Veamos qué respondieron los colombianos. No. Es un pequeño impuesto que se le cobra a las microempresas, a los pequeños comerciantes. No, pues la verdad no sé, no tengo ni idea. No, no sé. No, realmente no conozco qué es el impuesto al monotributo, no tengo ni la más mínima idea. El impuesto al monotributo es un impuesto que se le piensa cobrar a los comerciantes minoritarios en tiendas y en negocios así independientes, como en el caso nuestro, que tenemos nuestro negocio independiente. Pues estamos esperando a ver cuál es la reforma para saber de qué manera vamos a asumir ese cargo. En el momento no estoy enterada de qué se relaciona. Señora, no sé qué es. Sí, es el impuesto que se le cobra a pequeños comerciantes. No, señora. Es un pequeño impuesto que se le va a poner a los pequeños negocios. Y pues esto la verdad es muy malo porque muchos pequeños negocios pues no van a poder progresar y pues de ahí sale mucha gente humilde y pues mucho dinero o sea, es dinero que se va a ir para la educación y pues no aguanta que los chicos se queden sin educación solo por un impuesto que se le va a poner a la gente y pues se retrasa mucho el progreso. Sí, según la actual reforma tributaria, creo que es un impuesto que va a venir a gravar a los pequeños negocios para que puedan entrar a ser parte del sistema tributario. Hasta ahora lo escucho, la verdad no sé ni se me ocurre nada con eso. No, esa expresión no había ahorita que hay el proyecto de modificación de la reforma tributaria, pero no desconozco de qué se trata, sinceramente no. Bueno, pues ahí está un poco, me llama la atención que a veces un poco los jóvenes, obviamente por lo que ha salido en medio lo saben más, pero el propio tendero o la persona que vemos ahí de un salón de belleza no tiene ni idea. Pero ¿cuál fue la idea? ¿Qué es lo que se busca con el monotributo, doctor Pisa, que surgió desde la propuesta de la Comisión de Expertos? Sí, mire, primero que todo, justamente lo que decía el presidente de FENALCO, el problema de informalidad es el foco de la propuesta del gobierno. Okay. Es diferente la propuesta del gobierno de la comisión. Si quiere hablemos de la del gobierno, que creo que es la que está en discusión. Sí, en discusión. Lo que dice el gobierno es básicamente lo siguiente: las personas que venden bienes y servicios solamente facturan IVA a partir de 120 millones anuales, o sea, una persona que vende 10 millones, que vende bienes y servicios. 10 millones mensuales, sí. 120 millones. Ellos empiezan a cobrar IVA, o sea, por debajo de eso no, pero estamos hablando de personas naturales. Entonces el gobierno lo que hizo fue bajar ese rango a 100. Y ahora, por el otro lado, las personas que
están obligados a pagar impuesto a la renta son desde 42 millones, o sea, 3,5 millones. Entonces, ¿a qué segmento aplica esto? El gobierno fue un poco tímido y fue muy focalizado en el monotributo porque solamente afecta a comercio, o sea, básicamente tiendas, gente que compra y vende cosas, comercio y peluquerías. Solamente a esos dos. Y a ellos, ¿a quiénes afecta? Personas que vendan entre 42, o sea, 3,5 mensuales, que ellos están obligados a pagar impuesto a la renta, declaran. Y 100 millones que son en donde empiezan a cobrar IVA. Solamente para ese segmento. Y el monotributo solamente es para cobrar renta, no IVA, solo renta, porque esas personas no están obligadas a facturar. Entonces, digamos, el monotributo tiene un foco muy pequeño. Ahora, facilitarle la vida también a esas personas para que no declaran renta, para que con este solo... Ahora, la otra cosa, se les baja el impuesto. Muchas de las personas que están en ese segmento, si se van por la vía de pagar por la vía ordinaria de impuesto a la renta, pagan más. Porque aquí, mire un ejemplo, aquí quedan 3 rangos, el que venda 40, el que venda 60, el que venda 80. El ejemplo, el que venda 40 millones pagaría 4. Sí, eso lo tengo aquí graficado, déjenme yo decirlo para mostrarlo en gráfico, además para que lo entiendan y ya usted nos hace el análisis. Mire, en el caso de un tendero categoría A que venda entre 41 millones y 62 millones, pagaría, esto es en el año, supongo que es en el año, pagaría 40,000 pesos. En la categoría B, que es decir, el que venda entre 62.481.000 pesos y 83.380.000, pagaría 60.000 pesos mensuales. Y el que venda entre 83 millones y 104 millones de pesos al año, pagaría 80.000 pesos mensuales. Ahí está, esa es la tabla que establece el monotributo para estos pequeños establecimientos comerciales y las peluquerías. Aquí entonces, doctor Pisa, queda claro que es ese pago por la venta anual pagaría 40.000 pesos mensuales en el rango entre 41 y 62 millones, un solo impuesto, y aquí ya no es si es renta, si es IVA, nada, no tiene que enredarse con nada de esos temas. Es muy fácil, pero también yo creo que ahí faltaría otra cosa, que de los 40.000 pesos hay una parte que va a BEPS, que es el programa de apoyo a la seguridad social. Entonces, digamos que eso es una respuesta a lo que decía el doctor Botero, que es formalizar a estas personas. Estas personas que ya deberían estar en el RUT porque son declarantes de renta, se les facilita la vida y en todo caso quedan inscritos y, digamos, se les facilita la manera de cumplir con una obligación y aparte quedan cubiertos por seguridad social. Que son segmentos de personas que hacen sus negocios de manera independiente y seguramente por razones económicas no se vinculan a pagar un sistema de pensiones y de salud. O sea, con esto que pague 40.000 pesos mensuales, 60.000, 80.000, que no solo está contribuyendo al Estado a través de este monotributo, está ahorrando para su vejez. Así es. Bien sea que no tenga una pensión de salario mínimo, pero sí va a tener un recurso ahorrado, el cual el gobierno después se lo desembolsa con un subsidio. Así es. Y TAMA también va a tener la afiliación a riesgos laborales, es decir, si montando la mercancía en un estante se cayó y se fracturó, lo van a atender a través de riesgos profesionales y si llega a ser un tema tan grave de pensión, pues se va a poder jubilar. Yo entendido que esas son las figuras. Y hay otro punto, que si esas personas venden a través de datáfono, no tendrán retención en la fuente. O sea que sería un ingreso que les llega plenamente sin retención en la fuente. Ese sería el otro. Que eso es más formalización que es lo que se busca. Pues ven, aquí precisamente es una de las razones de nuestra presencia y de nuestra invitación a Raúl Londoño, que está en Cali, de representante de Azotenderos, sobre el monotributo. Dada esta explicación que nosotros hemos dado acá, ¿cuál es la posición de ustedes, de la Asociación de Tenderos en Cali y qué cambios creen que se le podría hacer? Bueno, la posición nuestra es la siguiente. La tabla que presentó el gobierno en la reforma tributaria son para negocios supremamente pequeñitos. Eso no tiene, pues es que no tiene ningún sentido. Si eso es, no tienen, mire, porque si esa tabla es para tiendas, arranque desde la base que es ahí está sobre ingresos brutos anuales. Esos ingresos brutos anuales para una tienda, es que ni es una tienda que saque una mesita en la calle y se agarra a vender, eso no tiene sentido. Esa gente debería estar exenta hasta de presentar declaraciones, de todo. Es que eso son ventas tan demasiadamente pequeñitas que no necesitan datáfono. Eso de datáfono, eso es como la campaña que había aquí en Cali la otra vez del Vivo Bobo. No es más, porque es que eso no tiene sentido,
porque son ventas tan supremamente pequeñas, porque mire, el costo de las mercancías para un tendero están en el 85% del valor de la venta. Y a eso tiene que usted mirarle lo que es los servicios, todas esas cosas. Son tiendas tan pequeñitas, lo que muestra ahí, que son tienditas que venden por ahí un panal de huevo a la semana, o venden 10 libras de azúcar a la semana, cosas tan inmensamente pequeñitas que no vale la pena. Don Raúl, aquí el doctor Pisa... una propuesta totalmente diferente. El doctor Pisa le tiene sobre las utilidades. El doctor Pisa le tiene aquí una pregunta a usted precisamente sobre este tema. Don Raúl, una persona que vende 40, ¿qué nivel de utilidad tiene para poder poner esto en términos de realismo de la economía? ¿Aló? ¿Lo escuchó al doctor Pisa? No. ¿Ya a mí me escucha? Sí, ahí lo escucho. Doctor, vuelve a repetir la pregunta. Raúl, queríamos preguntarle, una persona que venda 40 millones, 80 millones, ¿cuál es la utilidad que tiene? ¿Qué porcentaje? Es el 15%. 15. Bruta. El 15% bruta, sí señor. Lo mismo en una panadería, en tiendas, en una tienda. Pero en una panadería puede estar en el 20%. Es que no van ni siquiera para el pasaje para ir a pagar los impuestos. Eso no tiene sentido. Doctor Pisa. Una persona que venda 80, según sus cálculos, y es un panadero, se gana de utilidad 16 millones. Él está obligado a declarar, pero su tarifa de impuestos por 16 millones es cero. Pero sí está obligado a cumplir la obligación. Ahora la obligación es muy fácil, por internet, por el banco, puede hacerlo, fácil. Y esto facilitaría mucho más. Pero tiene razón don Raúl que quizá los rangos son muy bajos. Y que quizá habría que hacer una revisión sobre el realismo un poquito de estas figuras y el rango de ingresos que en realidad debe tomar. ¿Ustedes tienen una propuesta, don Raúl? Que lo que está ahí sirve, que lo puedan hacer sobre utilidades brutas. Ajá. Y no sobre ingreso bruto. Así sí sirve. Y los tenderos, pues así sí vale la pena. Porque ahí ese sería lo justo. Porque es que comenzar a grabar hasta el costo de la mercancía es terrible para el tendero, ¿no? Y eso nos permitiría organizarnos y ser más competitivos. Mire, la otra vez le decíamos al director de la DIAN, si ustedes nos apoyan, nos ayudan a organizarnos, nosotros podemos ser unidos, mucho más competitivos que las grandes cadenas de superficie. Pero así como está esto ahora, esto sí es el acabó de muchas tiendas, ¿no? Este sistema, así como lo han planteado, tan bajito ese monotributo, porque los que se salgan de ese rango, pues ya les va a tocar pagar impuestos muy altos, que creo que pueden estar en el 3%. Una tienda no resiste, una tienda legalmente del barrio, de los sectores populares, no puede pagar más del 0.1% del total de las ventas en impuestos. Pues bien, sí, un punto nomás. Doctor Pisa. Don Raúl, es que una persona que tenga una tienda le toca pagar renta, pero también estar inscrito en el IVA, en el régimen simplificado, le toca pagar ICA y debería estar cubierto para pensiones y salud. Entonces, realmente la idea del monotributo era todo, y en realidad lograr que estas personas que venden muy poquito, que no queden descubiertas de su seguridad social y puedan pagar de manera fácil el impuesto local, que es el ICA. Entonces realmente el gobierno tomó solamente una parte de la idea, pero la idea, por eso se llama monotributo, que era cubrir todas las obligaciones y estar inscrito. Porque el impuesto a la renta tiene razón don Raúl que es utilidad, pero el ICA es sobre ingresos, y la seguridad social es sobre ingresos. Seguramente si les preguntamos a muchos de los tenderos, pues si mañana se enferman, pues no tienen seguridad social, estarían en nivel de CISBEN. Exactamente, y no tendrán protección en la vejez. Ese es el punto de foco, porque aquí no es de recaudo, sino es de protección y de información. Y no tienen protección para la vejez, muchos de los tenderos, ¿no, don Raúl? Sí, es que mire, la idea yo se la copio, y la idea es buena, y indudablemente, como le dije antes, nosotros hace 4 años conversamos con el anterior director de la DIAN, esas cosas. La idea es buena, y es muy razonable, pero aquí el único problema
que hay es que está demasiadamente bajito y que no debe ser sobre ingresos brutos, sino sobre las utilidades brutas. Ok, pues don Raúl, muchas gracias. La verdad es que nos ha dejado usted también, tenemos su propuesta, sabemos que ustedes también ya se la han entregado al gobierno nacional y pues estaremos muy atentos. Y ya quiero obviamente despedirlos ya desde Cali. Muchas gracias por estar con nosotros y muy importantes los aportes que nos ha hecho aquí en Conversemos de Economía. Una feliz noche y un feliz resto de semana. A usted muchas gracias, y nosotros para poder complementar toda esta cosa de la vaina de los tenders hemos creado una empresa que se llama Mercatienda, Red Comercial de Mercadeo, con el fin de poder ir arreglando todas estas cosas para hacer más eficientes y competitivos a los tenderos. Pues muchas gracias, don Raúl. Bueno, entonces sobre ese tema, ya para ir cerrando, del monotributo, también habrá pues una discusión en cuanto a si es por ingreso bruto o si es por ingreso neto o si es más bien por utilidad, que básicamente es lo que ustedes han propuesto. Exactamente, porque don Raúl tiene toda la razón y conoce su negocio. Como el impuesto a la renta es por la utilidad, con las cifras que nos dio, fíjense que en el dato está 40 millones, debería pagar 400, ese es el 1%. En realidad con el sistema ordinario pagaría cero, porque la utilidad que él nos dice que serían como 6 millones de pesos, paga cero de impuesto a la renta. O sea, no es atractivo. En realidad la idea de monotributo era cubrir IVA e ICA, que sí sobre ingresos brutos, y lograr que sea un impuesto muy bajito para que realmente sea estimulante para que la gente se pueda incorporar a un sistema que tiene dos ventajas: información para el Estado y cubrimiento de la seguridad social, cobertura social. Yo creo que ahí está, porque no es un propósito de recaudación, sino de organización y de formalización. Bueno, ya antes de despedirlos a ustedes, déjenme venir a la Bolsa de Valores de Colombia rápidamente, como hacemos los jueves, para saber qué pasó en la semana, cómo está la perspectiva en materia de dólar y en materia de nuestras acciones del mercado de la bolsa. Vamos con Jaime Sarmiento, el director de comunicaciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Jaime, buenas noches. Y bueno, ¿qué pasó con el dólar esta semana? ¿Ha estado como más bien tranquilo el mercado? Pues esta semana la divisa se ha comportado al alza. El precio ha rondado entre los 2.950 y los 3.000 pesos. Y la razón tiene que ver con un aumento en los inventarios de petróleo en los Estados Unidos y una caída en los precios internacionales del crudo por el orden de los $50 por barril. Eso ha impactado nuevamente pues el ingreso de divisas y por ende ha subido el precio. Pues muy bien, y en materia de acciones, ¿qué se ha visto en la semana y qué se espera en los próximos días? Esta semana las empresas del sector financiero han entregado resultados muy favorables y las compras han estado por parte de los bancos en la Bolsa de Valores de Colombia. Sin embargo, desde el resultado del no en el referendo, pues los inversionistas se han quedado un poco y los volúmenes han estado muy bajos. Ese ha sido el comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia. Pues Jaime, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía, como siempre los jueves, mirando un poco el comportamiento de estos mercados. Doctor Julio Roberto Pisa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación y yo sé que usted hace un gran esfuerzo, saca el tiempo y nos acompaña para hacer esta pedagogía que estamos haciendo sobre estos temas. Gracias por la invitación, siempre será un placer, don Jaime. Y doctora Claudia Barreto, presidenta ejecutiva nacional de ACODERES, el gremio de la industria gastronómica. Muchas gracias también por estar con nosotros y pues les deseamos muchos éxitos en el Congreso con sus propuestas, con su, obviamente, defensa del sector. Es natural que esa sea la posición de los gremios. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar a sus hogares y poder compartir estos temas de interés de nuevo para su familia y para su bolsillo. Nos vemos la próxima semana aquí en Conversemos de Economía.